una vocación de fuga, ¿no? La nota de Renzo Santana nos cuenta en cuántas oportunidades Alan se ha fugado por los techos en el golpe del 92, se ha asilado, por ejemplo, en la casa del exministro Hurtado Miller para escapar de la fuerza militar que venía a tomar su casa en aquel año, y Colombia y Francia, etcétera, etcétera. Veamos el recuento que ha preparado Renzo Santana. Lo que jamás podrán acusarme de enriquecerme. ¿Por qué? Porque el que se enriquece se va a gozar fuera, allá en Miami, o en París, o en Nueva York, y se va a vivir, y quiere superar su estatus de peruano, o de país subdesarrollado, viviendo allá con millones mal habidos. Yo jamás, señor. Yo jamás, señor. Noviembre 1991, meses antes de fugar precisamente a París, Francia, el entonces ya expresidente Alan García Pérez se defendía ante la Cámara de Senadores como acusado por enriquecimiento ilícito. Investigado además por recibir coimas en el escándalo del BCCI, por la reventa de los Mirage, el tren eléctrico, los dólares MUC, la matanza del Frontón, entre otros crímenes y escándalos que coleccionó solo durante su primer gobierno. Yo no pido que se me exima, no invoco prescripción, no, señor. Si algún error tuviera, lo pago, pero me quedo. Y me rectifico si tengo error. Y no tengo temor de lo que pueda pasar. Más de lo que me ha pasado. A mí no me puede pasar, señor. Pero pasó el 5 de abril del 92, en el autogolpe de Fujimori, para algunos, el milagro que salvó a García de los juicios pendientes. En su libro La mente de Maquiavelo, el líder aprista narra en el episodio Que salga Alan García carajo, que cuando los militares cercaron su casa en Chacarilla con un tanque, fugó con 2 pistolas, como un equilibrista por los muros y techos del vecindario, y que además pasó la noche escondido en un tanque de agua vacío. Fue un momento muy duro. Acuérdense que ametrallaron su casa. Entraron a su casa los soldados, rompieron y se llevaron cosas. Entonces ahí empezó un acto de inmensa cobardía. Que si Caena se escapó por miedo. No se escapó por miedo, se escapó porque se iban a matar. Ahí están las filmaciones. Entonces él es ahí donde decide ir a la embajada de Colombia. Su ex ministro y compadre Luis González Posada reconoce que hace 26 años la embajada de Colombia asiló a García por el precedente de haber acogido al líder histórico del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre. Hoy la embajada es otra. Resulta que durante la década que García vivió fuera del país, sus supuestos delitos fueron declarados prescritos. ¿Cuántas veces la ha librado el señor Alan García Pérez? Todas, ¿no? Corría el año 85, el presidente más joven de la historia del Perú participaba en vuelos de instrucción con los Mirage 2000 que había comprado a Francia su predecesor Belaúnde. Debían llegar a nuestro país 26, pero el gobierno aprista renunció a la compra de 14 en un convenio sin ventajas y con el pago de una indemnización. Además de un intermediario como único ganador. ¿Qué pasó? Cuando tú compras armamento, te colocas en una lista, ¿no? Y el Perú estaba en la lista de espera, digamos, para poder comprar los aviones. Y digamos, el indicio sobre el cual se analizaba es si como consecuencia de haberse retirado para favorecer a alguien, había habido ahí actos de corrupción, ¿no? Y se decía que ese banco, el BCCI, había sido un intermediario, ¿no? Ojalá nunca haya guerra, ojalá sea cierto esto, nunca más nos encuentre una circunstancia difícil, divididos, desarmados, desprevenidos, como en 1879. Años después se desató la guerra con el Ecuador y cómo se hicieron extrañar. Sin embargo, lo que precipitó este primer escándalo en el gobierno de García fue la conformación de una comisión parlamentaria para investigar los vínculos del presidente con el Banco de Crédito y Comercio Internacional BCCI, un banco pakistaní con presencia en Panamá que intervino en la reventa de los Mirage. Ese caso del BCCI fue un caso en el que se evidenció que había habido la colocación de reservas peruanas en un banco de muy mal prestigio, ¿no? Muy deteriorado, y claramente habían habido un soborno a los funcionarios del BCR de ese momento.
And we do think there were. In 1986, Mr. Morgenthau has established that former President Alan Garcia was consulted. That's a first fact which has been demonstrated. Lourdes Flores Nano participó de la sustentación de las pruebas ante el Senado de Estados Unidos. Sería la primera gran batalla judicial de la que García saldría bien librado. ¿Por qué fracasó la sustentación de la cuestión del BCCI? En ese momento la Constitución establecía que, terminado el proceso por el Parlamento, el juez de la causa, el juez supremo, la evaluaba. Y entonces, en ese momento, el vocal supremo, que era el encargado del caso, dijo: considero que no debe haber un proceso. La Constitución anterior le permitía al vocal calificar, y el vocal, el doctor Salas, me parece que se apellidaba, dijo: no, yo considero que no hay mérito y no habría proceso. Incluso estando ya asilado en Colombia en el año 94, se reabrió una investigación por enriquecimiento ilícito contra García, por el supuesto favorecimiento al consorcio italiano Tralima para la construcción del tren eléctrico, entonces inconcluso por obra y gracia de una millonaria coima, según el testimonio del empresario Jorge Siracusa. Su acusación contra García hizo que este sea declarado reo contumaz. Pero el caso prescribió el 2001. Así dejó varios otros sinsabores en su primer mandato, como la creación de los dólares ficticios o dólares MUC y otras investigaciones que no prosperaron, como los informes Kroll y Lark. Yo un día estaba en Venezuela y tengo una llamada urgente de Alan. Entonces, ¿qué había pasado? Había salido una denuncia de que Alan, la mujer de Alan, la esposa de Alan, Pilar, tenía una cuenta corriente enorme en Venezuela, en un banco de Venezuela. Había una señora Pilar Nores, hasta que llegamos a la persona que era una ciudadana española que se llamaba igual. Consecuencia, evidentemente esa investigación yo creo que tuvo algunos indicios muy valiosos que debieron haber sido analizados en el Poder Judicial, y sin duda muchísimos errores, que son experiencias que cuando uno mira el pasado se da cuenta pues que teníamos un montón de años menos, ¿no? Antes del escándalo Odebrecht, el único proceso sin resolver en el historial de Alan García era el caso Frontón, la masacre de 135 reos en junio del 86. Sí, escucharon, en junio del 86, 32 años postergado, archivado y reabierto. A mí me pueden hacer lo que quieran, esposarme. Es un honor y un orgullo, señor. Acusarme, insultarme, yo tendré mi conciencia limpia. Bow,